y todo eso. Bueno, vos tenés que hacer Perfecto. alguna presentación formal y todo eso de la radiodifusión No, y la teleaudiencia, ¿o le damos? Igual, presentate, sí, le Pamela. damos. Sí, igual la vez pasada lo edité un poquito y ya di la introducción en vivo y luego puse el audio, pero eso nomás. Así que cuéntanos, Leonor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de 8M? Bueno, yo vivo en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más grande que tiene la Argentina y donde la gente que cree y abona a la política clásica partidaria, ese injerto occidentalocentrado en estas regiones, dice que Dios atiende acá. Bueno, no es cierto porque Dios no existe. Pero sí que acá Para está. Yo empezar. estoy en un triángulo entre el Congreso de la Nación, la Casa Rosada y tribunales, que es como el triángulo de las Bermudas. En el medio de una pandemia, no te puedo explicar qué bien que la estoy pasando. Ayer se cumplieron 366 días de encierro. Claro. O sea, no es que nunca salgo a hacer una compra, no voy hasta la esquina en la farmacia o nunca me vas a ver en la calle bajo ningún punto de vista, pero digamos que si 10 es una vida más o menos normal para lo que eran mis parámetros, mi cotidianidad, estoy en uno, digamos, de eso. Bueno, ¿por qué te estoy contando todo esto y estoy haciendo toda esta introducción? Porque yo vivo en el lugar donde estuvo el 8M, 2 días después estuvo la marcha por Maradona y su familia, y desde diciembre, digamos, que más o menos que este lugar empezó a estar tomado y nunca más nadie se retiró haciendo. Esto es un barrio, aunque la gente crea que no, que esto acá no vive nadie, que solo hay diputados, senadores y políticos dando vueltas, por acá hay un barrio con gente muy mayor, de hecho, porque es un barrio de gente muy mayor, es decir, grupo de riesgo, incluida yo, que tiene el barrio colapsado y que no puede funcionar porque la gente está haciendo la revolución. Bueno, entonces, lo que tengo para decir es que en esta ciudad se está violando un tratado de la Corte Interamericana de Derechos que se firmó en abril del 2020. Y como es un país federal, vas a ver que ya hablo del 8M, voy a llegar. Y como es un país Ujú. federal, y federal ha sido entendido por esta gestión gubernamental un poco por fines e intereses políticos, es decir, le conviene que hagan cagada a los municipios y gobernadores provinciales, otro poco porque así se desentiende y es responsabilidad de alguien más, no de Daddy, nuestra presidenta Alberta, que acaba de tirar el patriarcado. Para él me puse esta remerita, la quiero enfocar. Quien vive de Sí. contar muertas no te quiere viva. Estamos tratando de que Mm. lleguen a México, en breve estarán. Bueno, hay un tratado que se Ah, firmó en buenísimo. abril del 2020 en la Corte Interamericana de Derechos, te puedo leer lo que dice después, donde dice que las personas, un montón de personas, que si lees qué tipo de personas son las que están siendo el blanco objetivo de la pandemia y el exterminio tanatopolítico de esta gestión gubernamental y a nivel global, no solamente de este gobierno, sino que es lo que la pandemia, de lo que la pandemia vino a deshacerse y con el conciliábulo y el consenso de la gente, ya sea porque confía en los gobiernos, ya sea porque está de acuerdo con esa gestión, deshacerse de la gente indeseable físicamente o que es muy costosa mantenerla con vida. No abono la tesis de que personas, grupo de riesgo, condiciones, enfermedades crónicas son personas improductivas para el capitalismo, porque yo soy disca y trabajo, y no conozco ninguna persona con discapacidad que no trabaje porque, bueno, habrá alguna multimillonaria, pero acá en Sudacalandia, si no trabajás, tengas una o tres piernas, te cagas de hambre. Bueno, todo esto lo quiero decir porque la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no te hay vacuna para mí. Para todos los discas, para todos los discas, para un cierto grupo de discas, o sea, para cierto grupo de riesgo y de condiciones, están número 5 de 6 puestos en el ranking de personas con prioridad para vacunarse. Por supuesto, por abajo de la policía, obvio. Mm. O sea, esto ya es importante.
O sea, no solo están la discapacidad, los grupos de riesgo están en el número 5 del ranking de 6 de personas con prioridad. Prioridad, Pamela, no quiere decir que vos le sacás la vacuna a una anciana. Prioridad quiere decir que aunque tengas 40 años, dada tu condición, se te coloca donde están las señoras de 60 años porque tu sistema inmune funciona como si tuvieras 60 o 70. O sea, no es que se le saca la vacuna a alguien, solo que se te pone en el lugar que corresponde, que es el de un cuerpo que se ve de una manera, pero que luego, debido a sus requerimientos específicos, tiene que estar en otra categoría con las personas mayores. Por eso siempre hablo de la alianza estratégica entre personas con discapacidad y vejeces varias. Pero bueno, y eso es el ranking número 5, o sea, no va a haber vacunas, nunca va a llegar a ninguna persona con discapacidad, es solamente para los siguientes grupos de riesgo. Obesidad mórbida, todo un problema, o sea, ya, ¿qué quiere decir eso? Pero bueno, obesidad, me suena a gordofobia, por eso lo digo. Obesidad Ujú. mórbida, me suena a gordofobia y por otro lado ya sabemos, va a funcionar discrecionalmente contra personas que tal vez sí son grupo de riesgo, pero que como no es no llegan a ser obesidad mórbida, pues entonces no les va a tocar. Cardiopatías, pero tampoco especifica qué tipo de cardiopatías adquiridas, congénitas, producto de la trisomía, por ejemplo, síndrome de Down, una tendencia a las cardiopatías como tienen las personas con síndrome de Down, que no necesariamente la manifiesta. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y finalmente diabetes y no de todo tipo. No me acuerdo de qué tipo de diabetes, ahora lo vamos a revisar. Bueno, o sea, para el resto de las personas con condiciones, quiero decirte, yo tengo una enfermedad inflamatoria intestinal, hasta donde entendí, el sistema inmune, que además lo tengo modulado por la medicación, funciona ahí, o sea que hay una relación directa, viste que cuando tenés un virus, sea el que sea, te agarra diarrea, por ejemplo, o te agarra, por ejemplo, Ujú. inapetencia. Bueno, esos son todos síntomas propios del sistema gastrointestinal. Incluso son modos que tiene el sistema gastrointestinal de que frenes la producción para que pueda descansar, la inapetencia, el cansancio físico, etc. O sea que el sistema inmune se rige por el sistema gastrointestinal o están en una interdependencia directa. Lo digo porque justamente esas personas no están contempladas, que son las que el sistema inmune, junto con las personas que coexisten con el VIH, tenemos el sistema inmune, bueno, más con el que requiere más requerimientos específicos, valga la redundancia. No estamos, lo cual es violatorio de un tratado internacional que se firma a nivel Estado, pero el Estado no va a intervenir en lo que se está haciendo en esta ciudad porque es jurisdicción de Por la federación. Exacto, pero lo firmó a nivel, ¿entendés? El Estado firmó ese convenio, con lo cual ahora el Estado se tiene que hacer cargo. Si un municipio no se hace cargo de cumplir con lo que es ese tratado, ¿cómo? O sea, porque el Estado argentino no gobierna en ningún lado, gobierna a través de sus gobernancias, sus gobernadores provinciales. O sea, ¿para qué sirve firmar un tratado internacional si después no se va a poner en práctica? Porque cada gobernador y cada municipio tiene libre albedrío para hacer lo que se le antoja y para dictaminar que, bueno, todo este grupo de discas, que son la inmensa mayoría, se pueden cagar muriendo. Porque, y acá viene lo del 8M, entre las marchas que hay y las vacunas que no hay, tenés dos opciones como Mm. persona con discapacidad. Podés morirte encerrada por ostracismo, convertida en paria, hikikomori, no salir nunca más de tu casa, no tener vida social. Obviamente, ya te digo, como esto pasa en una ciudad de estas características, medio que toda la gente está un poco de acuerdo, aunque no lo diga, con lo cual se caga en esto que estoy diciendo. O podés elegir morirte insertándote al gregarismo compulsivo y la sociabilidad envenenada como si nada pasara. Yo no tengo ninguna confianza en la vacuna, en ninguna vacuna. No es eso lo que me subleva, no poder acceder al suero mágico que me va a salvar. Yo creo que esa vacuna, ninguna de las que hay, va a salvar a nadie de nada, al margen de que nos estarán dando en un pueblito colonial como esta Argentina, que siempre lo diré. Nada,
hagamos la desmitificación de esta fosa séptica que se cree pilar cultural de Latinoamérica y nada, es una bosta. O sea, ¿qué le van a dar si Costa Rica es Jurassic Park? Este es el inodoro de la producción de Jurassic Park, con lo cual, ¿qué te van a dar acá? Agua con suciedad, fracking, en fin. Lo digo porque no es que estoy quejándome por mi derecho a acceder a la vacuna. Lo que me asusta es que esto no tuvo ninguna réplica, no saltó por ningún lado. Nadie está Mm, enfurecido o hablando de eso. enfervorizado por esto que está ocurriendo, que es la ruptura de un tratado internacional, la violación de un tratado internacional a nivel Estado que no le va a hacer cumplir a la ciudad y las inespecificidades de la ciudad de Buenos Aires que está haciendo con la mayor cantidad de vacunas, porque es la ciudad más grande, donde hay más habitantes a nivel nacional, lo que se le canta y en pos de las federaciones, nadie va a decir nada. Y esto lo sumo y lo agrego a esta cuestión que es la que me duele personalmente, la que me subleva personalmente, que tiene que ver con que no hay ni la más mínima reflexión acerca de prácticas de autocuidado, de apoyo mutuo, de qué pasa con la gente que se ve afectada por estas decisiones políticas, como si nada de eso existiera. Muy bien. Yo creo que por un lado tiene que ver, como te decía antes, con la extrema confianza, una confianza acrítica y restricta en la clase política, un lujo que, no sé, ni una persona en Alemania con Merkel se puede dar, ya a esta altura de la noche, pero que en Latinoamérica, vía Yala, como le quieran decir, a mí me gusta decirle fosa séptica, porque entre los incendios, el glifosato, el fracking, la megaminería y el cianuro, los transgénicos, ¿qué te puedo decir? ¿Qué le voy a decir a esto? Había Yala, esto es una fosa séptica, es una ciénaga, un vertedero de material químico. Bueno, entonces yo creo que tiene mucho consenso, no solamente a nivel ciudad, sino a nivel país, una medida de tales características. Y en ese contexto hay un 8M con una cantidad impresionante de personas. En otras ciudades, te cuento, han pasado cosas más ridículas que en la ciudad de Buenos Aires. Todavía. Digo más ridículas porque creo que ya es momento de revisar los modos, los cómo, los cuándo, las formas de manifestarse y los para qué. Digo, para que no se convierta, voy a citar a una señora mexicana cuyo nombre no recuerdo, que dice, no hagan de nuestro dolor un circo. Se ha convertido en eso, un Mm, circo donde se vende merchandising feminista, donde un claro. montón de gente que o se cree inmune, se cree perenne, terraplanista que descree esto o que tiene los mejores seguros de vida y los mejores seguros médicos, que además, lo digo ya, como las vacunas las rige Nación, vos podés estar pagando 3 millones de dólares por mes a un seguro de salud privado que si no tenés contacto con el presidente de eso no te dan la vacuna. Me explico, porque no es que las obras sociales y los prepagos, los servicios privados están comprando el material. Bueno, entonces se ha convertido en eso que es básicamente un corso, gente que confunde una insurrección con un corso sin preguntarse lo más mínimo si este barrio nada en COVID, sobre todo para Mm, gente que luego no va a tener acceso a las vacunas. De hecho, entre las personas que se murieron de COVID en estos meses, se murió mi vecina Amalia, de 80 y pico de años, que no sé, se ve que no forma parte del feminismo porque Amalia, bueno, no militaba que era afrodescendiente porque nadie se lo había dicho, ¿viste? Esas cosas que le pasan a mm, las señoras cuando tienen más de 85, entonces bueno, entonces no era parte de la creme activista, era solo una vieja chota que se murió. A saber si se murió justo saliendo, se lo agarró el bicho justo saliendo un día a hacer la compra, en medio de unas manifestaciones. Entonces creo que, por un lado, hacer una manifestación de estas características tal cual se hizo en la Argentina y como te decía, en otras ciudades aún peor, porque, por ejemplo, en La Plata y en Córdoba, como quieren diferenciarse, el contenido es el mismo, pero la expresión molecular es distinta, porque por un lado están las feministas de pañuelo verde, pro presidente argentino que derribó el patriarcado y dio el aborto inexistente, y por el otro están las feministas de pañuelo verde, de toda índole, todas rejuntadas ahí, que no son supuestamente pro esta gestión. Luego son familiaristas, heterosexuadas, terfas,
en fin, tal cual las otras, horrendas, punitivistas y un largo etcétera, pero ellas no son, entonces hicieron, tanto en La Plata como en Córdoba, 2 marchas. Mm. La Córdoba, o sea, todas estas ciudades comparado con México, esto es un escupitajo en México, ¿ok? Es el pedo de alguien. Alguien se tira un pedo en el subte, esta ciudad que te estoy hablando. Pero acá son grandes. La Plata, Córdoba, son ciudades importantes. Entonces, vos ahora imagínate, ya pensamos en las viejas, en las discas de la ciudad de Buenos Aires, las discas que no van a tener vacuna, que tienen que elegir entre, bueno, ok, salgo y me chupo un huevo, nadie suda barbijo, todo el mundo se está cagando en todo, tengo que, algún momento voy a tener que volver al gimnasio porque si no me voy a morir de atrofia muscular y tengo una discapacidad para la cual necesito ejercitarme o me voy a quedar tiesa. Bueno, me arriesgo y salgo o elijo el devenir hikikomori y no salgo nunca más. Y muero de tristeza y soledad o abandono. Pero en estas otras ciudades que se separaron, imaginemos a la pobre señora, disidencia, habitante de la calle que no tiene otro lugar donde estar. O tuvo que salir igual a trabajar, porque mucho feminismo, ya lo Ujú. sabemos, pero no todas están en condiciones de decir, Claro, no hoy trabajo. salgo a marchar. Claro, hoy no voy a trabajar. De hecho, digámoslo, no es verdad que esa marcha fueron una cantidad de mujeres que le dejaron las crías, la casa, las tareas del hogar y un largo etcétera a la sirvienta, la señora que limpia, la chica que limpia, la mucama. Vamos a decirle todos los nombres desagradables para no caer en eufemismos. La esclava personal, eso es. Hay gente que cree que a los esclavos no se le paga porque no vio su propia esclavitud y no leyó nada de historia antigua. Sí se les paga, como a la sirvienta de las casas familiares. Entonces, digámoslo, hay muchas que no pudieron ir porque tuvieron que ir a cuidarle la cría, la casa, a la que sí fue a Mm. marchar. Pero lo que digo, no alcanzaba con una marcha, hicieron 2 recorridos diferentes, con lo cual colapsaron las ciudades. Y hay gente que duerme en la calle, hay gente que vive en la calle, hay gente que es habitante de la calle, hay gente que no pudo sustraerse del espacio público porque tuvo que salir a trabajar de todas maneras. En fin, está lo que decimos siempre, ¿para qué? No lo sé. Porque, a ver, contame, en México, ¿murió algún asesino? ¿Fue justo casualidad una horda de Radfemsterfas de la religión hembra humana real y biológica salió a preguntarle a un señor de forma presencial y de a muchas, ¿por qué usted es tan malo? ¿Nos devuelve lo que nos debe? No. Mm. Entonces, ¿para qué? ¿Para contagiar? Y tengo anécdotas que las vengo contando. No vi ninguna en México porque, viste, ya dije, suficiente con lo del año pasado y lo del anterior, ya vi suficiente. Me alcanzó con ver, ¿te acordás de ese también de la religión terfa mexicana? Son tan de la religión terfa mexicana que se sacaron una foto con la Catedral de México atrás, diciendo algo así como, ni gays, ni queers, ni trans, ni no sé qué, mujer lesbiana, real, hembra y biológica. Bueno, y atrás estaba la catedral, o sea, más religión terfa no podía dar, pero lleno de berrinche, no sé. En Chile hubo una que hizo blackface. Un grupo de pelotudas que hizo, te lo juro, hicieron una o sea, salieron a la calle a contagiar con las cosas que está pasando en Chile. O sea, los carabineros en Chile no paran, la policía chilena no para de asesinar gente, empezando por mujeres Ujú. trans. Y mujeres mapuches y trans, acaba de asesinar a una, Bau. Ujú. Bueno, Ujú. en fin, no paran, las fuerzas de seguridad no paran, no obstante salieron a hacer una performance con una canción de Silvio Rodríguez, un 8M, ¿me entendés? Ya. Te la quiero cantar. Una mujer sin sombrero, como un cuadro del viejo Chagall. Te lo juro, esa canción que ya estaba pasada de moda cuando yo era chica y ya era propaganda estalinista cuando yo era chica, de un intelectual Sí. orgánico que acríticamente apoyó el régimen castrista homofóbico, persecutor de todas las disidencias sexuales habidas y por haber. Bueno, con esa canción fueron al 8M a propagar una pandemia. ¿Qué Mm. querés que te diga? Mientras tanto, Rita Segato dice que el feminismo está a un tris de el fin del fin del patriarcado. Se ve que vive en otra realidad donde no hay discapacitadas, ni mujeres indígenas, ni wichís, ni nada.
vive en otro mundo. Así que más que nunca creo que es un dispositivo de blanqueamiento colonial, más que nunca lo creo. Y a las pruebas me remito, que no tiene de sus bases tanto como fugar del ser mujer, como operación ya sea del patriarcado, de la heterosexualidad como régimen político, de la conquista y la colonización, ya no interesa. De hecho, casi que te persiguen, te denuncian, porque pese al libro La construcción de las mujeres de la filósofa nigeriana Oyegumi, solo me acuerdo el apellido, la señora Oyegumi, a pesar de Calibán y la bruja de Silvia Federici, a pesar de Mujeres, Raza y Clase de Angela Davis, seguimos sosteniendo el ser mujer como universal, y porque a las colonias nos ha llegado la versión europea de lo que es ser mujer, criticar el ser mujer, criticar la identidad propuesta por la porquería esa llamada religión de las terfas, es estar en contra de la mujer popular que todavía se denomina mujer. Mira qué linda trampa que hicieron, ¿no son divertidas? Mm. Claro, porque Sí, si vos quería decís, preguntarte, Leonor. sí, ¿por qué te lo digo? Porque si vos decís que mujer es, como a Fronteras que acaba de sacar su manifiesto, que mujer es una construcción colonial, luego te pueden decir que la colonial sos vos, porque hay un montón de colectivos que se reapropian de la construcción colonial como posición enunciativa para otros fines, pero supongo que o estarán en proceso de deconstrucción o tendrán muy, ¿cómo decirlo?, muy aceitada la diferencia entre lo que es la mujer, las mujeres como universal construido por la biopolítica a la cual adhiere la religión terfa, la iglesia y el Estado también, se ha dicho de paso, y la deconstrucción de eso o la reapropiación de eso en otros términos. Como si dijeras, bueno, las mujeres en Chiapas, bueno, no tienen nada que ver con las mujeres de Chiapas con una europea blanca. Bueno, ¿qué me querías preguntar? Ya me quejé. Sí, pues que a veces me siento atrapada o no sé si atrapada es la palabra, tal vez confundía entre esos dos discursos, uno que obviamente y que sabemos que es verdad, tú misma lo has dicho, de cómo la pandemia ayudaba a controlar a la población, pero entonces se utiliza esto como excusa para decir, bueno, no nos vamos a dejar controlar, vamos a salir y luego caemos en este tipo de actitudes que son poco consideradas hacia otras personas, ¿no? La, sí, perdón. Y solo, o sea, para regresar también a lo que hablábamos la semana pasada del autocuidado de la salud y de la autogestión de la salud, pero que al final no vivimos de forma aislada, ¿no? Y que si no hablamos también de cuidado colectivo, pues como dices, aunque tú te cuides, si las demás personas salen y al final van a poner las personas más en riesgo, pero no veo que pues no se haya hablado para nada del riesgo que significaba salir a marchar o lo que significaba No, de como hecho, poner en te digo una riesgo a cosa, otras acá en personas. Buenos Aires por lo menos han circulado como suerte de imágenes que, como cosas que hay que llevar a la marcha, ¿no? Como cuestiones de autocuidado, ¿no? Desde recordarte que lleves hasta tu propia botellita de agua, hasta una gorrita para el sol. No pusieron alcohol en gel y barbijo, te lo juro, Mm, después de un año de pandemia. claro. O sea, vi infografías donde no estaba esa información. Decía todo tipo de boludeces, como, no sé, eso. Lleva una botellita de agua y que son cosas que si sos sudaca de la pampa húmeda para arriba, es como ya aprendiste a hacerlas porque te dio un golpe de calor. Es literal, es como te sorprende que la gente no lo tenga incorporado, ¿entendés? A mí me sorprende cuando la gente, por ejemplo, en Francia, que se muere la gente del golpe de calor. ¿Cómo se va a morir? No, nadie se muere acá de un golpe. Bueno, sí, hay un montón de gente que Mm, se muere de un golpe de calor. Lo que te quiero decir es que hay como una gimnasia de lo que es evidente. Bueno, hicieron evidente lo que ya es evidente, lo que sabemos todas, porque levantan unas temperaturas mortales, en todo el mundo anda con la botellita de agua y el sombrerito. No obstante, se olvidaron del alcohol, el gel y el barbijo, que lo sabe hasta el noticiero, ¿entendés? Como no es que se mm. pusieron un poco más sofisticadas. Ningún tipo de reflexión. Yo no creo que ni el 30% de las personas que fueron a marchar hayan ido a marchar por los motivos que vos estás diciendo, que de todas maneras son así expresados
es una mala comprensión, una incomprensión total de cómo funciona el poder. Y eso se sustancia leyendo un poquitito a Foucault. O sea que ni el 30% de las personas salieron como una reacción a la negativa del poder. Esto para empezar. Luego te quiero decir, acá, lo que es la ciudad de Buenos Aires, no podemos hablar de prohibición como en otros lugares, como ha habido toque de queda en otros lugares. No le ha pasado eso a la gente más o menos blanca, más o menos blanqueada, que son más o menos el grueso de la población que va a esas marchas. No la única, pero el grueso de la población. No digo que sea siempre hay que estar haciendo estas salvedades, pues si no vienen ni te atacan por algún lado, ¿viste? No te dejan terminar la idea. Bueno, em, pero vamos a ese luego digo yo por qué creo que fueron, pero primero voy a atacar esto. Foucault dice en el primer tomo de Historia de la Sexualidad que decirle que sí al sexo no es decirle que no al poder. Entonces, reaccionar transgrediendo una prohibición tal vez está contemplada hasta en la misma prohibición. Y no es ni a priori ni de manera directa oponerse al poder. Tal vez, y en muchos casos, es hacer lo que el poder tiene contemplado que hagas, porque el poder Claro. también contempla su resistencia y sabe cómo administrarla perfectamente bien. Un caso, la revuelta en Chile, que de revuelta ahora quedó en una reforma constitucional que yo creo que se va a reformar, que efectivamente va a incluir, primero ya reformarla es ser antidictadura, antipinochetista, porque la constitución esa es la de la época de Pinochet. Así que ya a priori revolución, así cambies una coma, porque no va a quedar igual a la que era la de Pinochet. No importa que siga la constitución y el Estado chileno, eso no importa. Muy bien, lo que importa es que se reformó. Y luego dentro de 20, 30 años, si todavía queda planeta, va a pasar lo mismo que pasó con Carlos Saúl Menem, que fue, bueno, fue votado, pero para mí fue un dictador. Yo me hice adulta con ese señor. Se le decía el menemato, era tremendo, y se murió con honores. Se declaró asueto y todas las causas en las que estaba involucradas, algunas de terrorismo, a ver, voladura de la AMIA y voladura de la Embajada de Israel. O sea, no tenía causas chiquitas. Ni siquiera tenía las que siempre tienen de plata, no, tenía venta de armas al Ecuador, ¿entendés? O sea, Claro. torete grande, bien grande, como fueron los de los 90, bien a lo de los 90, Fujimori y toda esa gente que había por acá en los 90, que sigue estando en formas más moleculares. Yo creo que va a pasar eso, o sea, que es un dispositivo de vehiculización, de blanqueamiento y de ayornamiento del Estado, que es esta implantación europea. Entonces, pero volviendo a esta cuestión, yo no creo que decirle que no, o sea, enfrentarlo de esa manera directa sea realizar cosas contra el poder. No necesariamente. De Nietzsche a Foucault esto está completamente bien explicado. Número uno, porque el poder no es el despliegue de la fuerza del poder. Y número dos, porque para oponerse al poder habría que producir de manera creativa nuevas formas de existencia. Y las formas de existencia donde el fin justifica los medios es el mundo en el que vivimos. Entonces, pero yo creo que la mayor parte de la gente, o esto no lo pensó, o no le interesa pensarlo, o una mezcla de las dos que redunda en no se muere todo el mundo. Esto lo dijo una feminista, no se muere todo el mundo, lo cual además es cierto. No se muere todo el mundo. Se mueren las personas con condiciones previas, de una cierta edad y de una cierta clase social. Ese es el subtexto de lo que dijo esta feminista famosísima, cuyo nombre seguro en México se conoce mucho más que el de, vamos a citar otra feminista argentina, no que sea santa de mi devoción, pero que ha existido, María Elena Odone. Bueno, María Elena Odone no la conoce nadie, esta que estoy citando, que dijo, no se muere todo el mundo, que no es autopercibida como una right wing, te lo digo ya, o sea, no es que es amiga del AGE, se autopercibe como fuerza contra. Bueno, dice este tipo de cosas que, por decir algo, son eugenistas, como que se mueran los que se tienen que morir. Que muchas veces la gente
captada totalmente, la cabeza colonizada por el capitalismo, cree que son las personas improductivas y se equivoca, porque en este país, excepto los ricos, todo el mundo trabaja, no importa, insisto, si tiene 3 brazos, 5 piernas o le falta el hígado, tiene que trabajar igual, de alguna manera, como sea, vendiendo lo que sea, porque te puedo contar cuánto es una subvención, una pensión por discapacidad y cómo hay que hacer para tenerla. Primero hay que tener más del 65% de incapacidad física, que en ciertas condiciones es la muerte. Imagínate 65% de incapacidad Claro. física con Crohn. No puedo ir a hacer el trámite porque estoy en el Y, hospital. Es literal. Quiere decir que la enfermedad está activa y que yo estoy internada, tal vez hasta entubada. Bien, entonces, y luego o son sea, claro, nueve. ni siquiera puedes hacer el trámite, no, Claro, no, es literal, no porque es sé. personal. O sea, si yo ya llegué a estar en ese estado físico de manera permanente, no tengo más vida. Sí. O sea, literal. Y luego, em, no poder ir a realizar el trámite. Te pagan 10.000 pesos argentinos. 10.000 pesos argentinos son, déjame pensar, hace mucho que no veo la cotización, pero yo creo que son $70. O sea que nadie vive con $70 en Argentina. Por ende, no hay una sola persona con discapacidad que no reciba de otro lado. Luego, si lo produce la hermanite, le primite, su mejor amiga, si tiene que vender rifas, el culo, las prótesis o lo que mierda sea, igual labura. Yo laburo, soy discapacitada, no se ve, soy discapacitada legalmente y laburo. Entonces tampoco es verdad que la gente con discapacidad no labura. Todo esto para decirte que bajo ciertas prácticas lo que hay es, por supuesto, una ignorancia supina, un abrazar esa ignorancia como si fuera una potencia, o sea, vamos a decir, qué bueno que no entiendo una mierda, qué bueno que no me paro a sentar ni un minuto, no me siento a pensar y no me importa saber nada, porque total lo que importa es la acción y la acción lo es todo. Y un montón de gente que tiene la cabeza totalmente cagada por la subjetividad del capitalismo tardío. O sea, ¿qué es lo que ya sabemos? La maternidad deseada. Mi deseo es sacrosanto, mi deseo es más necesario que todo y yo me autopercibo como una revolucionaria, aunque esté festejando el carnaval en medio de una pandemia y propagando el contagio. Te quiero decir, al lado está Brasil, la frontera no está cerrada, 2.000 muertos por día, Bolsonaro no piensa Sí, una hacer locura. nada y ya tienen una cepa que es número no sé qué. Por eso también te decía, la vacuna no me importa, lo que la gente está estúpida no sabe, es que si esa gente siempre, porque viste que la clase media, media alta argentina le gusta ir a vacacionar a Brasil y si le cerrás la frontera con Brasil se pone mal. Y a su vez el turismo brasilero de los brasileros blancos se viene para acá a comprarse la Al cartera de frío, ¿no? cuero, los zapatos argentinos de cuero, a comer la vaca argentina y la vaca argentina que no la come nadie que no sea un turista, sea dicho de paso. Todas estas son cosas que ningún argentino ni ninguna persona que vive acá puede costearse excepto que sea un turista. O sea que la frontera sigue abierta, van a venir cepas a saber de qué tipo de mutación. La vacuna, que igual, viste que la de AstraZeneca allá en Dinamarca le cortaron el chorro, no la están dando. Ujú. Ayer hablaba con una amiga migranta que está en Francia y que tiene un problema de trombosis y le dijeron que no se la podían dar, bla. No es tanto la vacuna, sino darme cuenta de algo que ya sabía y de algo que no pensé que ante la magnitud de un acontecimiento de estas características no iba a suscitar una reflexión más atinada acerca de para qué sirve marchar en medio de una pandemia cuando luego las mujeres, mientras tomo yerba mate, te lo digo, las personas, todas las personas que producen la yerba mate carísima para la población argentina están totalmente esclavizadas, totalmente a la buena de Dios y sus disposiciones porque no hay vacunas. ¿Qué estamos haciendo?
yo sé lo que estamos haciendo. Estamos participando del ritual internacional de la blanquitud, donde las mujeres, es decir, las que pueden dar vida, las hembras humanas reales y biológicas, van a hacer su circo. Y todas las otras que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo van a disputarle poder en los mismos términos, en vez de decir, ¿y si pensamos en otra cosa y creamos otra cosa, que es el 2021 y Elon Musk está tratando de irse a vivir a Marte? Y mientras Billy Gates habla del Ministerio de la Verdad Mundial, ni Orwell, ni Wow, no, no Orwell. lo había visto eso. Mm. Oye, pues sí, justo, pues ya como dices, la sororidad supuesta y la comunidad, pues se queda en el discurso si no nos estamos preocupando por todas al final, ¿no? Y ya que pues empiezas a tratar este tema del trabajo y del capitalismo tardío, pues si quieres, cuéntanos, empézanos a contar un poquito de este libro nuevo que estás preparando, Charán, que chan, ahí lo veo que chan. lo tienes atrás. Lo mostramos. Bueno, servidumbre maquínica, punitivismo, trabajo. Se fue Pamela, me abandonó, no, Volví. acá volvió. Servidumbre maquínica, punitivismo, trabajo y espacios de encierro, una coedición Queen Lud y Guarra Editora. Em, es un libro que cuenta con, ya te digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suponte, ensayitos más extensos, menos extensos, que trabajan estos temas. Primero que trabajan una pregunta que es una pregunta que me acompaña, una pregunta propia de la filosofía que muchas personas en el campo del pensamiento crítico nos hacemos y nos acompaña, que es por qué la gente, y aplica el 8M, por qué la gente lucha por su propia opresión, por su propia esclavitud y servidumbre, como si luchara por su propia libertad. Y ahí va el ser mujer. Para fugar hay que darse cuenta que una es esclava. Y yo creo que la idea de la buena mujer del capitalismo tardío, tan europeizada, tan del Estado, tan que no ofende, tan que no agravia, tan que no hace realmente nada, bueno, es esa buena mujer de la propia servidumbre, la que lucha por su propia servidumbre, la abraza acríticamente. Bueno, entonces este libro tiene una serie de ensayitos o artículos que van desde el abolicionismo penal, el abolicionismo carcelario, y que luego le abre la puerta a pensar otros tipos de encierro que van desde el trabajo, todo tipo de Mm. trabajo, o sea, desde la etimología misma de lo que quiere decir trabajo, tripalium, del latín tripalium, que es un método de tortura para esclavos, justamente, para servus, de donde sale la palabra sirvienta, pasando por ejemplo, ciertas condiciones mentales que hoy son leídas como patológicas y que yo estoy más en la línea de que son huelga, como por ejemplo lo que se conoce como depresión. Hasta llegar en estos, digo, el libro es clásico en esa, no es clásica las ideas, pero sí clásico en el tema anticarcelario, abolición del sistema penal, y le agrega, bueno, otras formas de encierro, desde el encierro a cielo abierto del panóptico, a cielo abierto de la metrópolis imperial, en todos lados hay cámaras, en los celulares, en la pantallita de la computadora, en todos lados, hasta el encierro que puede ser, en este caso, la pandemia, y cómo ha dejado encerrada a una gran cantidad de población, que es bien interesante esa población que queda encerrada, es bien interesante que sea esa justo la que tiene que elegir entre salir y morir, porque todo el mundo hace cualquiera. En Argentina hay como una creencia de que si hay sol, no contagia. Entonces, como ahora hay Ok. mucho sol, porque es verano, la gente ha decidido que el barbijo la asfixia. Entonces, como el 75% de la gente lo tiene o mal puesto o no la usa. Y creo que estoy siendo buena con la estadística, por lo menos de Buenos Aires. En fin, entonces, de eso trata el libro. Luego tiene una bibliografía recomendada, tiene un par de casos de estudio que van desde el proyecto de Silvia Rivera y Marcia Johnson, la casa Star, que era una casa de acogida autogestiva para infancias, infancias en situación de calle o
sido abandonadas o echadas por sus familias debido a su disidencia sexogenérica, que hoy sería un proyecto impensable porque lo mínimo que les caería era una causa de corrupción de menores. O sea, es un texto para huir de esos feminismos punitivos y del punitivismo nuestro de cada día, sin caer, porque la gente que trabaja en Argentina, no toda, pero hay yo identifiqué en Argentina dos tipos de personas que trabajan el tema antipunitivo. Por supuesto, estoy siendo grosera y es una universalización porque luego hay muchas líneas de fuga, pero digamos dos grandes vías. Una vía, merch del bien, que en realidad se posiciona como mega archi radicalizada, pero en realidad utiliza esto para hacer, bueno, sus negocios académicos, porque es gente con filiación Ujú. académica, o sea, con una pata en el Estado. Y luego una gente que es nefasta, que en realidad quiere la abolición del sistema penal para poder hablar con total soltura de cualquier pavada y que cree que la revolución es dar clase. Esto pasó de hecho en México. Pasó en México, pasó en la realidad virtual de un Zoom, para luego hablar de, no sé, de la violación, no de la violación, no en esos términos, sino de, no sé, de la violación y el sexo con niñas de 14 años y se cree que es revolucionario porque hace eso. Bueno, hay dos grandes líneas. Bueno, este libro intenta ser una fuga, como hay otros, insisto, a esas dos grandes cooptaciones. Y viste que no soy la única que lo hace. La idea no fue mía, ya se le ocurrió a otras personas. Yo lo empecé a hacer de manera individual, digámoslo así. ¿Qué es esto? En vez de los ridículos costos de envío y lo difícil que sería que además me mandes el dinero, porque cómo lo cobraría? Que entonces este librito, pues es un librito, tiene, no sé, 100 páginas, 120, nada, un librito, se lee en una tarde. Lo que este librito podría costar si yo te lo mando desde Argentina, en vez de eso lo estamos produciendo directo en México, listo, que se haga en México, que se publique en México con un sello de imprenta mexicano de una editorial alternativa que es en realidad la distribuidora de Andy Herrera llamada Nus Libres. Y armamos una preventa y así se consiguieron los fondos para publicarlo en Ciudad de México y bueno, ahí vamos, en breve ya sale, ya, de hecho ya entró a imprenta. El domingo Buenísimo. vamos a hablar con Andy en, por mi Instagram de eso, así que sí, en breve ya sale y lo pueden conseguir por Nus Libres y se ahorran por lo menos el costo de envío de Buenos Aires a Tijuana. Luego, como va de Ciudad de México a Tijuana, otra cuestión, pero ya es mucho menos dinero. Y para mí esa es una política editorial, una Mm. política de la cultura, una política del compartir. Porque, ¿por qué los libros se importan? ¿No sería mejor que por lo menos en lo que tienen que ver con los libros autogestivos, autoeditados, tener así grupetes de gentes a la que se puede encargar? Porque no es tan difícil. Vas a una imprenta, le preguntas un presupuesto, lo cobras por anticipado, la gente te lo paga. Con eso tampoco que vamos a sacar 1000 ejemplares. Obvio, alguien que escribe estos temas sabe que no lo van a leer 1000 personas. Bueno, justamente, de ese modo lo estamos realizando. Y no, obviamente no quiero que demos spoilers del libro para que la gente se anime a comprarlos, pero para incentivar un poco la curiosidad estaba viendo los capítulos de los Mm, ensayos y hay uno que me llamó la atención que se llama La legalidad como caballo de Troya. Así mm. como que me prendió el foquito ahí, entonces si nos quieres contar nomás brevemente de Sí, qué se trata más o menos. tiene que ver es un texto que escribí antes de esta nueva legalización del aborto. Digo nueva legalización porque ya había antes de esta incorporación no se dice aborto, se dice interrupción voluntaria del embarazo, porque aborto mala palabra. Y no sé si sabías, la interrupción voluntaria del embarazo vino con el plan maternal de 100 días adosado, o sea, no vino una sin la otra. El plan maternal. No, no sabía. Sí, no, perdón, de 300 días. O sea, creo que durante un año seguido te controla el Estado. Bueno, era una cosa brutal que te controla el Estado durante por lo menos un año y no se debatió. O sea,
como ya estaba votado, ya estaba, porque además era necesario, porque este dispositivo, eh, el dispositivo, digámoslo así, el dispositivo perspectiva de género le sirve a estos gobiernos sudacas para limpiar otras aberraciones que realizan, como por ejemplo que la Patagonia Argentina, anti-fracking, anti-mega minería, buenos motivos para salir a la calle, sea dicho de paso, está prendida a fuego. Qué casualidad, ¿no? Porque no es ya estamos fuera de la temporada, siempre se prende fuego un poco, estamos fuera de la temporada. ¿Cómo se prendió? Zonas donde hay gente mapuche, gente que sabes, que todo el mundo sabe, que trabaja contra, que milita contra la megaminería, contra el fracking, raro. Pero bueno, en fin, es un texto que se escribió antes de esta nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, adosada al plan maternal de 300 días, donde el Estado controla a todas aquellas que por H o por B o se arrepintieron o no pudieron abortar, las controla, las ayuda, no dice control, obvio, siempre se presenta como un Estado benefactor. Daddy, papá te va a ayudar. Ya sabemos que quiere ser papá cuando papá te va a ayudar, hay que oír. Pero bueno, lo decía porque ya había una tipificación de aborto no punible, y acá viene una cuestión muy importante. Ese aborto no punible que ya existía en Argentina, por supuesto la ley no se cumplía, porque que esté la ley no significa que se vaya a cumplir, indicaba algo que tengo entendido que la nueva ley no trae, que es la salud integral de la mujer. Entonces, si vos conseguías un psicólogo y una persona del estamento médico que firmara algún tipo de, no sé, receta que diga que había peligro de la salud integral de tu vida, suponte en mi caso, que siempre estoy con un pie en el suicidio, mi psicólogo no lo tiene ni que inventar, muestra mi legajo y le van a creer, o sea, no se está jugando la matrícula. Increíble es que siga viva. Bien, con eso alcanzaba, con eso con una declaración jurada de que te habían violado. Entonces, igual no se cumplía, porque los hospitales son del Opus Dei. ¿Quién está ahí? El enemigo. Digo, nuevamente, el nacimiento de la clínica, el poder médico, historia de la sexualidad. ¿Qué pasa? ¿No leen Foucault? O ya está cancelado, ¿no? Debe estar cancelado por francés blanco, por cis. Bueno, entonces no lo leen. Lo que te quiero decir es que, en mi opinión, lo que hay es una operación política, ni siquiera una nueva ley mejor. ¿Qué decirte? O sea, había un aborto no punible, que era obvio, una cachivacheada, no voy a decir que no, que tampoco, que servía para que las personas del aparato médico friendly te pudieran asistir en un aborto sin que luego quedaran como cometiendo un delito, porque la verdad que si está en peligro la salud integral de la persona abortante, es muy fácil de justificar por qué se lo estás haciendo. Ejemplo, si no le sacamos el parásito a Leonor, se va a suicidar. Así lo manifiesta. Bueno, listo, ya, por eso le saqué el parásito. Es la anticipación de todo lo que pasó después. Ese artículo habla de eso, de la legalidad como trampa. ¿Quiénes van a quedar afuera de las legalidades? Y bueno, y cosas que obviamente no anticipé. Nunca me imaginé que iban a meter con el mismo gol otro gol atrás, que es el gol de el plan maternal de 300 días, que todo el mundo le parece genial, porque, no sé, nunca leen a Foucault, entonces le parecen que no sé, que el asistente social, la asistencia social es un policía disfrazado de amigo, básicamente. Lo sabe cualquier persona que haya tenido a la asistencia social sentada en su casa. Claro, que te condicionan la ayuda a ciertas cosas, ¿no? Que tienes que hacer. ¿A qué se meten en tu casa si no a revisar cómo vivís? ¿Y quiénes son para decidir que tu manera de vivir no es correcta? Pregúntale a las trabajadoras sexuales cómo les va con las asistencias sociales y sus maternidades. Maternidades tal vez deseadas, pero indeseables para las otras mujeres que fomentan
esta cuestión de la maternidad deseada? No les va bien, les sacan a los hijos. Entonces, porque obvio, no viven como vive la buena mujer de la maternidad deseada, del pañuelo verde, de la interrupción voluntaria, no digamos la palabra aborto, que fea palabra. Bueno, entonces yo no veo nada bueno que el Estado ande vigilanteándote y controlándote porque no pudiste abortar o te arrepentiste a último momento. Casi que me da miedo, ¿qué decirte? Te está controlando durante 3 años por ley el Estado. Y eso entró pegado a una ley donde, esto hay que chequearlo, pero estoy casi segura, de un nuevo proyecto de ley que desbancó el anterior, donde se coloca, donde ya no está la salud integral de la mujer. Entonces, para abortar ya no tenés ese truco de magia que había, que la salud integral era cualquier cosa. Mm. Era lo que un profesional de la salud dijera que es salud. Y entonces había un campo de maniobra. Insisto, si tu psiquiatra, que ya te vio que tuviste 2 intentos de suicidio, dice en un papel, me transmitió que si no aborta se va a suicidar, bueno, esa es la salud integral del cuerpo uterogestante. Tengo entendido que se sacó. Se agregó el plan de 100 días y bueno, y un montón de cosas que nuevamente, y por eso vuelvo a este tema de el consenso social, un montón de otras cosas como las causales que siguen ahí, como si uno tuviera que justificarse. Por ejemplo, Claro, y que al final ese no... artículo habla de la versión anterior de lo que porque el proyecto que se aprobó finalmente no es el feminista. Lo que el feminismo presentó durante la gestión macrista no es lo que luego se aprobó ahora. Mm. Ese artículo habla de ese proyecto. El actual es, si se quiere, hasta un poquitito peor. Bueno, pero este habla de las trampas de creer, por ejemplo, algo como lo que te dije, que sea legal luego redunda en su aplicación. Tal vez no les estoy diciendo que se está violando aquí ahora en una ciudad que no es oculta. Bueno, hay un lugar acá que se llama Ciudad Oculta, que es un barrio, pero no, me refiero a una ciudad pequeña, aislada, marginal, que nadie se entera, entonces lo pueden hacer porque nadie está mirando. No, acá hay 10 millones de personas donde estoy yo, no es chiquito. Y no están violando una ley nacional, están violando un tratado internacional, firmado por todos los países interamericanos, o sea, de Alaska para abajo, de Canadá para abajo debe estar firmado todo eso. Se lo están pasando por la zanja y la gente le va a creer que por una ley de embarazo que vino con objeción de conciencia. Yo tengo Mm. mis pruritos con la objeción de conciencia, porque también me parece muy tremendo que el Estado te coercione a hacer algo que vos no querés. Pero lo cierto es que dejar la objeción de conciencia ahí servidita sin más en una ley a los médicos es lo mismo que decirle, chiques, no van a tener que hacer nada, no se preocupen. Esto es solo parece, no va a pasar nada. Por eso se pusieron de acuerdo facciones del catolicismo y del cristianismo en aprobar la ley, si no, no lo hubieran aprobado. De hecho, así fue como se aprobó. Un montón de Yo como trampas tiene pasó. la legalidad. Sí, que pasó en Chile, ¿no? Que incluso instituciones médicas enteras se escudaron en la objeción de conciencia cuando se supone que nada más es individual, ¿no? La puedes invocar de manera individual, pero no La podés invocar institucional. de manera individual, pero la institución tiene que, como pasa, te lo digo como paciente crónica, si el servicio médico privado no tiene lo que mi enfermedad necesita, lo tiene que salir a conseguir, Mm, ujú, ujú. básicamente. Si no lo tienen, se lo tienen que pedir prestado a otro lugar. Entonces, vamos a suponer que lo que necesito es un aborto. Y no tienen quien aborte, bueno, van a tener que contratar un médico que venga a hacerme un aborto un día a el lugar que ellos tienen. Básicamente así. Bueno, no quedó claro si podía ser a nivel individual o a nivel institucional, justamente porque es una ley para quedar bien con poco. Para, como dijo Paris Hilton, stop being poor. O sea, lo Exacto. importante acá, Pamela, es que Argentina no sea África. Como todos los días se encarga Argentina de tirar ahora hay un ministro de una provincia que, si no es la segunda, es la tercera en términos de PBI argentino. O sea, es una provincia que deja mucha plata. No sé ministro de qué, ministro de la aberración, que dijo,
Por desgracia se lo dijo a la yuta, con lo cual, viste, te pone en un problema, porque siempre que se insulta a la yuta, uno un poco se alegra. Pero le dijo, parece Uganda, son unos negros de mierda, literal. Mm, Yo vivo acá. Entonces, acá lo que importa es que no seamos Uganda, porque Uganda se ve que es un lugar atroz. Más quisiera yo estar en Uganda, te lo digo. Que un año encerrada, cumple mes. Lo estamos festejando en vivo ahora. sí, yo en Bueno, 3 días, es mi aniversario de encierro. de Oye, quería encierro en 3 días, yo me mandé al encierro exacto, antes, antes. Después celebramos de nuevo. Bueno, exacto. tal cual. Oye, quería volver brevemente a la cuestión del punitivismo, que pensabas que mencionabas que había estas dos corrientes. Sí, pero porque estoy siendo fea, mala, como suelo ser. Sí, y quería preguntarte tu opinión o tu perspectiva sobre estas corrientes que hablan más de la justicia restaurativa o de esta justicia que se hace en comunidad, poniendo al centro la víctima y la comunidad es la que decide un poco qué se debe llevar a cabo para remediar la situación. A No sé mí si no me es corresponde factible. opinar lo que pasa en las comunidades. Mm, Y supongo que cada comunidad tendrá su manera y su metodología. Soy demasiado nietzscheana para creer en algo que se llame justicia restaurativa, pero que mm, lo he visto ocurrir, lo he visto ocurrir. Y que da muchos mejores resultados em, que bueno, que básicamente la cesión del poder al aparato estatal para que ejecute la venganza que yo no me atrevo. Venganza que podría ser ejecutada de otras maneras, como bien explica Nietzsche, porque no necesariamente, bueno, como dice la máquina de Les Guattari, la máquina de guerra no tiene por objetivo la guerra. En el libro de Angela Davis, ¿son obsoletas las prisiones? Porque es con un signo de pregunta, es un signo de ujú, pregunta. Ella tiene en el último capítulo el caso que se conoce como el caso de la joven Biels, que fue un caso de linchamiento durante el apartheid en Sudáfrica de una chica norteamericana que estaba en Sudáfrica en el momento más álgido del apartheid, no que se haya acabado el apartheid, pero que era constitucional, ¿viste? Cuando ya ponen en la constitución, por eso estoy que trino, cuando pone el gobierno de la ciudad, no se va a vacunar a personas que son grupo de riesgo discapacitada, básicamente es lo mismo. O sea, están diciendo esta población al gueto, que muera. Bueno, oh, en el momento más álgido, esta joven Biels, norteamericana, rubia, ojos azules, se fue a Sudáfrica a militar contra el apartheid. Era una aliada. Pero bueno, murieron un linchamiento, los linchamientos eran muy comunes por la tensión racial, la opresión extrema que estaba viviendo la gente que verdaderamente dueña de esa región colonizada y conquistada por el régimen, Inglaterra, no sé quién más estuvo ahí, los suecos, un desastre hicieron en toda África, ya lo sabemos. Y es asesinada. Y la madre, la familia en realidad, ambos padres, no reclaman la cabeza de los africanos, obviamente racializados, que mataron a su hija, que a su vez, yo te digo, supongo que fueron señalados, porque eso fue un linchamiento popular, pero como la piba era gringa, había que dar explicaciones en la embajada. Lo digo porque no fue realmente una persona, como suele ocurrir con los linchamientos. ¿Cuál ujú, fue el golpe que mató? Ningún golpe. Por eso los linchamientos no son tipificables en términos de homicidio, porque no podés ujú. identificar quién es el homicida finalmente, o el femicida en este caso. Bueno, pero se señalaron 3, 4 personas y la familia Biels tuvo otra salida que no sea la del resentimiento más flagrante contra estas personas, justamente porque criaron una hija que fue capaz de dejar su libertad personal, sus privilegios, sus beneficios para irse a militar justamente ahí. Entonces, no es cualquier persona quien hace eso. No se puede tener entonces respuestas como reactivas, resentidas, punitivas a lo que es un conflicto político-social de opresión y de exterminio racial. Bueno, cuestión es que ahí hay un ejemplo maravilloso, no lo spoileo para que lo vayan a investigar, de una propuesta de lo que sería la justicia restaurativa. Entonces, síntesis.
No me corresponde a mí decir caso por caso lo que hace cada comunidad, además de que desconozco. Podemos pensar grupo por grupo. Podemos pensarlo, no sé, si nos interesa, como hacen los antropólogos, pero no sé si nos interesa. Luego, como te decía, yo soy más bien de la idea de que se liberen los antagonismos así a lo nietzscheano. Pero finalmente sé que existe y sé que da buenos resultados. ¿Cuál es mi temor? Mi temor es el temor que tiene Foucault con Chomsky en el famoso debate Chomsky-Foucault acerca de la naturaleza humana, Mm, que si no se transmutan los valores, si solamente se cambian unos valores por otros, luego la reterritorialización del tribunal oral, del sistema penal y del punitivismo está a un paso. Te voy a contar una anécdota personal de cuando fui invitada a el encuentro nacional, ¿cómo se llamaba? Encuentro Nacional de Jóvenes Estudiantes y Disidencias en Brasil, una cosa así. Me invitaron hace bastante. Y hubo un caso sobre todo de racismo, cuando no de violencia de género, porque fue un caso hacia una joven de mínima queer racializada, realizado por toda gente muy joven y los perpetradores, por lo menos uno de ellos muy favelado, racializado y favelado. No obstante, el hecho se cometió. Fue así. Y se armó como una suerte de grupo de qué se hacía con este tema. O sea, dos hombres, uno blanco, el otro no, uno no sé de qué clase social, pero el otro claramente pobre y favelado, insultan con epítetos racistas y misóginos a otra joven, toda gente muy joven, también racializada. Se arma el comité de qué hacemos con esto. Bueno, en principio hay una cuestión de seguridad. Hay gente que no se puede quedar porque no, porque el espacio no es seguro. Pero inmediatamente la gente escaló al castigo. Se llegó a hablar ujú. de quitarle los zapatos a Ok. una persona, ¿entendés? De quitarle los zapatos. Y mi pregunta fue, ¿qué querés? ¿Que vuelva descalzo? O sea, ya es tremendo lo que le está pasando. No digo que no lo tenga ganado, pero ya es tremendo lo que le está pasando, porque está siendo señalado por todo el mundo. Ujú. Hay un señalamiento muy fuerte. Se tiene que ir del evento, ya nadie lo quiere acá. No tiene cómo irse, porque medio que vino, porque lo trajeron, no estábamos en su región de origen, estábamos en otra. Entonces yo lo que le tengo miedo a esto es la diferencia entre una pueblada y un linchamiento. Y viste que siempre está esa delgada línea para la cual yo no tengo solución, no soy tan magnífica, pero que sí doy cuenta de esa delgada línea donde se pasa de algo que se llama ajusticiamiento al linchamiento Mm, ujú, ujú. y donde empezaste a matar a un ladrón. O Básicamente. sí, o deveniste juez, te convertiste en juez y entonces estás decidiendo. No lo sé, no, no me parece que sea tan sencillo, tan fácil. Y siempre le temo a ese miedo. ¿Por qué? Porque si no se transmutan los valores, luego parece que cualquier afrenta es del mismo orden. Y por muy terrible que suene lo que voy a decir, la realidad es que el robo tenía mejor tolerancia, era mejor tolerado antes de que la propiedad privada se volviera lo que es. Mm, Uno ujú, de los ujú. pilares donde no es que no existía, pero lo que se volvió lo que se volvió. Que sobre texto de así, que sobre texto de los derechos autoriales y los royalties del copyright sobre la canción de la apropiadora cultural de Nati Pelusa. Luego, Instagram te puede llegar a censurar una historia o a permitir que no filmes a la policía. Viste que la policía ahora te sube, cuando le empezás a transmitir en Mm, vivo y en directo ante una premio, te pone una canción, no sé, de Madonna o de, no sé, para que se de lo Dua pasen. Lipa ahora, para la gente joven, para que me siga la gente joven. Y eso hay que pagar derechos, entonces te lo baja enseguida, Mm, inmediatamente
Instagram. Y luego, por otra cosa que estuve percibiendo a la vera del 8M, también muy de no transmutar los valores y muy de las pasiones tristes, porque esto se vehiculizó vía la tolerancia, el respeto y demás pelotudeces. Eh, Habrás visto que tanto en Argentina como en México, deben estar en otras regiones, hubo como para mí es unos hijos ilegítimos, un aborto mal hecho de las terfas, de la religión de la terfa, porque son hembras humanas reales y biológicas que luchan por la libertad, pero también luchan por la propiedad. Y que sí Claro. quieren tomar las armas, y que no le temen a nadie, y que no quieren que el Estado las represente, ni las tutele, ni las cuide. Lo que pasa es que esa forma de la expresión que se parece a la autodefensa, que podría ser entendida como autodefensa, a nivel del contenido, no lo es. Es la vieja y querida supremacía blanca deshaciéndose de lo que consideran indeseables, que es básicamente el efecto del capitalismo que que los convirtió en supremacía, que no lo son. Y ese contenido se está manifestando con la forma de la expresión de la autodefensa sobre texto de la mujer empoderada. Por eso te digo, es un aborto mal cagado de las terfas, porque vos juntás hembra humana real y biológica más empoderamiento de la mujer dentro del capitalismo tardío y tenés Karens gone wild. Las Karens esas de Estados Unidos, todas de fierro, todas trampianas, todas supremacistas blancas, muy bien. Esas se van a hacer cargo de, entre comillas, la autodefensa, de las justicias alternativas. Por eso yo, entre muchas otras cosas, le tengo un poco de miedo y obvio, solo vengo a traer problemas y preguntas. No tengo ni soluciones ni respuestas. No sé, pero me parece súper interesante esto que estás diciendo, porque es algo a lo que yo también le he dado muchas vueltas. Tal vez yo soy un poco más optimista y creo en que sí se puede llegar a esa autogestión y esa solución de problemas a través de algunas otras herramientas, la comunicación no violenta, etcétera. Pero De sí hecho, me se llama. llega, no sé si la comunicación no violenta. ¿Qué es la comunicación no violenta? Ahora me vas a explicar. Pero sí quería decir esto. De hecho, se llega. Tal vez vos y yo no nos enteramos, porque lo tenemos que decir. No somos miembros de una comunidad originaria, pero estoy segura que se llega. Solo que le tengo miedo no a eso, que de hecho ni sabemos qué está pasando, y lo bien que así sea, sino a esto otro, que se puede esconder bajo otras formas. ¿Me explico? Sí, o sea, claro, yo pienso la justicia restaurativa también como formas en que a lo mejor nosotros o nosotras que no estamos en comunidades que tienen otro tipo de justicias alternativas podamos empezar a adoptar, ¿no? Como medidas de, ok, antes de que llames a la policía porque tu vecino o vecina está haciendo un desmadre en la casa de al lado, como comunidad de vecinos podamos utilizar herramientas para como, llegar a respuestas o propuestas en común, ¿no? Pero sí, pues lo que dices, esa línea muy delgada entre el ajusticiamiento y el linchamiento, pues sí, está ahí y creo que ya lo habíamos hablado también la vez pasada, pues este tema de las funas y el escarche feminista, que en algún momento justo se tomó como que si la justicia no nos va a hacer caso, lo vamos a tomar de esta manera y que ahora se convirtió en excluir, cancelar, Y te voy a dar un caso, humillar. te voy a dar un caso argentino del año, tengo miedo de equivocarme, pero si no fue el 2018, fue el 2019. Después chequeas bien las fechas. Una chica en Resistencia Chaco, que es una de las provincias más pobres de la Argentina, junto a Formosa. No quiero ponerlas a competir porque también podríamos decir Jujuy, pobres en términos económicos, riqueza cultural y biodiversidad, te imaginarás que hay. Pobre en tanto lo que hacen sus gobiernos con esas regiones, ¿no? Bueno, Luz, de 27 años, feminista, lesbiana, en una provincia así de pobre, te imaginarás lo que es ser lesbiana de provincia, pueblo adentro, en un lugar así. No es lo mismo que ser lesbiana en Buenos Aires, donde te venden jeans Levi's con una lesbiana, ¿no? Donde casi las actrices dicen que tendrían homoflirts con otras, ¿entendés? Casi que es una moda, queda cool, queda bien ser Claro. bisexuala
o un poco lesbiana, o darse besitos con las amichas. No, 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 te estoy hablando de otra cuestión. Luz, de 27 años, lesbofeminista, es escrachada por una pareja que tuvo. Seguro, no me cabe la menor duda, lo digo ya, porque no la quiero defender desde lo que no hizo. La voy a defender abrazando lo que hizo, que fue nada, comparado con lo que dice este libro y los casos de estudio que trabaja este libro de servidumbre maquínica, nada, jardín de infantes. Pero tóxica, relación tóxica, tal vez hasta violenta físicamente, también. No lo sé, porque no hubo denuncia penal, no tiene por qué haberla, porque realmente nunca nadie llegó a salir a decir masivamente qué había pasado, a decir, sí, miren, chicas, sí, me violó, me ató a la cama, me violó, me fistió sin mi consentimiento, me hizo cagar, asumámoslo, esto pasó. No. Más bien de esas cosas que pasan y que yo critico en ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres, que tienen que ver con el dispositivo no poder estar sola, no poder construir una soledad positiva y enfrascarse en el dispositivo pareja, amor romántico, que eso es un cóctel letal, le explota a cualquiera, a mí también, a vos, a todas. Bueno, Luz, luego del escrache, se puso a disposición para restaurar lo que hubiera que restaurar. Te lo vuelvo a decir, no estamos hablando de una psicópata asesina, violadora, pedófila, pederasta, que tiene zoofílica, que, no sé, maneja un cártel. ¿Ok? Estamos hablando de una pendeja, porque para mis 44 te imaginarás que 27, tampoco esto pasó a los 27, para mí es la mitad de mi edad. Podría ser mi hija, o sea, la veo como una piba que, está bien, una no tiene por qué estar aprendiendo esto toda la vida, pero algo que tiene solución. Yo lo veo como algo Claro. que se puede enmendar. No, o sea, si la madre de la joven Biels enmendó el linchamiento de su hija, literal, lo enmendó con los asesinos. Esto, que nadie murió, que nadie fue violado, no voy a decir que no haya habido tirón de pelos y cachetada, tampoco me consta que eso haya habido, no sé qué hubo, porque nunca hubo denuncia, ¿entendés? Porque siempre fue rumor y rumor. Bueno, se llegó a ir a buscar, por supuesto se le negaron todas las vías de dar cuenta de eso, de ponerse a disposición, de que solo se le pidió que no podía estar en ningún lugar, o sea, el ostracismo, la muerte política, la muerte social, que es lo mismo que le pasa a las personas con discapacidad, enfermedades crónicas, VIH y un largo etcétera en esta pandemia, y nadie está dando cuenta de ello. Hasta se llegó a irla a buscar a su trabajo y hablar con su jefe. O sea, imagínatelo, hacerle una manifestación en su trabajo, como denunciándola en el momento álgido de las denuncias, donde te denunciaban y todo era Juan D'Artés. O peor, Cristian Aldana. Todo era ese talante de denuncia. No había pasado eso. Luz se suicidó. Claro. Es una suicidada por el feminismo argentino. Lamentablemente, las pocas personas que hablamos de este caso en estos términos, una parte de esas personas son nefastas, son misóginas y son Se aprovechan, claro. Ajá. exacto, como siempre pasa. Pero la realidad es que eso pasó. Y como vos bien decís, lo que faltó ahí es mediación, saberes cómo, pero bueno, ¿vos querés mi opinión? No, me parece que a una lesbiana de provincia, pueblo adentro, una de las provincias más pobres de este país, que se termine quitando la vida producto de la angustia, del ostracismo social, del ser paria y de todo lo que le están haciendo, porque, no sé, porque fue violenta, tóxica, mala novia, asquerosa. Conocí otras de sus novias cuando todavía podía salir de mi casa y iba a dar clases por las provincias. Y no fue siempre mala novia, o sea, no es un modus operandi. A veces puede pasar. Y como vos, yo creo, porque si no tenemos que, a ver, si hay gente que nace mala por naturaleza, hay que ponerse la capa del Ku Klux Klan. Es literal. Digamos quiénes son los malos y salgámoslo a cazar.
Yo entiendo que esto Claro, puede ser muy doloroso para la gente que solo se sabe percibir como víctima, pero no se es nunca solo una cosa. claro. Sí, y bueno, ya a lo mejor me voy a ir un poco lejos porque para mí este es un tema que pues es bastante preocupante si no, porque por un lado, no sé, igual el movimiento feminista está luchando todo el tiempo para que haya este cambio de paradigma, de pensamiento, de Se la manera de mueve. relacionarnos. El feminismo, ya no voy a decir el movimiento, pero luego, ya no, Pará, ¿el no, feminismo está buscando qué cambio de paradigma de qué? pues el paradigma opresivo, ¿no? De violento o el machismo, pero luego cuando A las mí me personas parecen tratan de... súper violentas. Lo que pasa es que son pasivo-agresivas, son impotentes. Han colocado el resentimiento, te lo digo en términos Mm, nietzscheanos, colocaron el resentimiento donde va la agresividad. La agresividad, que lo vuelvo a decir desde Nietzsche, la agresividad no es agarrar un palo. La agresividad puede ser la manera de salir a intervenir en el campo intelectual, en el campo social, mm, una producción. Violenta es la obra de Van Gogh, que sale a conquistar el color y lo modifica para siempre. mm, Violento, violento es el Ulises de Joyce, que modifica la manera en la que crea el fluir de la conciencia, la manera en la que en un texto por escrito se da cuenta de cómo pensamos, de cómo piensa una mente. Así que a mí no me parecen no violentas, a mí me parecen pasivo-agresivas. Te cuento un tuit de esta mañana, no digamos quién, porque es de temer. Y es una de esas personas que podría hacer cualquier cosa por un minuto de fama y por cualquier cosa que la catapulte. Podría enterrar a otra. Puso hoy, cuando yo sea legisladora, quiere decir que alguien ya se lo ofreció y lo va a hacer, por eso lo pone en Twitter. Yo creo que tiene todo como para ser legisladora. Cuando yo sea legisladora, voy a presentar un proyecto de ley donde puedan judicializar a todos sus parientes, decía hermanes, primes, por no haber colaborado en el trabajo doméstico. ¿ok? Lo juro, te lo juro. Por supuesto es blanca, de ojos azules, madre, maternidad deseada. Te lo juro, es una feminista muy seguida, muy escuchada, muy Mm, citada por aquellas que tienen los medios masivos de producción en la mano. No se le está ocurriendo abolir la familia, que es el dispositivo que produce esas mm, simetrías. No se le está ocurriendo abolir el género como categoría, nuevamente, la construcción de las mujeres, la señora pensadora, antropóloga, filósofa Oyegumi, un dispositivo colonial. No, judicializar a tu hermano que tal vez hace 20 años era un sorete y hoy tal vez no lo es tanto, ujú, y que era exacto. un sorete porque había una estructura familiar que le permitía ser un sorete. Yo no quiero defender a los hermanos, yo no me hablo con el mío, ¿entendés? Siempre me pasa Ujú, lo mismo, termino viendo por qué yo tengo que hablar de lo que a mí no me interesa, como por ejemplo, che, no da hacer una ley para judicializar algo que pasó hace 20 años con tu hermano que tus viejos no le hacían poner la mesa y a vos te obligaban. Lo que hay que producir es infancias que rompan el plato cuando eso pasa, mm. que se nieguen a cooperar, producir otro tipo de hermandad. ¿La hubo? ¿La habrá? No lo sé. Producir otro tipo de hermandad donde, ya que te obligaron a existir, te alíes contra esa gente, tus padres, que no siempre son amigos. Lo sabemos todas. Ujú. No. Entonces, ¿qué querés que te diga? A mí eso me parece bastante violento, solo que se esconde bajo la perspectiva de la bondad. Sí, bueno, y lo mencionaba justo por esto, ¿no? Si no damos espacio a que haya esa transformación, por supone que tanto lucha el feminismo y te encargas solo de castigar y no dejar que la gente tenga sus propias reflexiones o transformaciones, ¿no? Como dice el hermano que a lo mejor de chico no entendía nada y ahora ya entiende un poco Tal más, vez no ¿no? entendía nada por la estructura familiar, no es que no entiende nada. Y Mm, luego, judicializarlo no va a modificar nada. La estoy tomando literal, quiso hacer un chiste, quiero creer. mm, Igual, viste, que son como esos chistes, vos decís, no me causa gracia. claro. Como me da un poco de miedo tu chiste, no me causa gracia. Suena a Mm, que, suena a algo que no existe, no existe en ningún estado, que solo existe para los delitos de lesa humanidad y para el abuso sexual infantil,
Y para este segundo caso, no siempre, porque en Argentina recién acaban de sobreseer a un pedófilo porque era cura y prescribió la causa, porque la denunciante, violada durante 9 años por el curita de mierda, bueno, denunció cuando se puede, que viste que no es inmediatamente, ni 9 años después, qué sé yo. Le tomó 10 más, procesar lo que le había pasado y ahí denunció. Entonces ya prescribió. Y que el Mm, señor viejo y cura se vaya a su casa. En fin, a mí me parece que tiene que, o sea, que si eso ocurre, la solución, que si eso ocurre, que ocurre, obvio que ocurre, tiene que ver con la mujer doméstica, con la creación de estas personas que llamamos mujeres hoy, que no siempre han existido en este estado, con el dispositivo casa, con el dispositivo familia, con el dispositivo crianza, con el dispositivo propiedad privada, con un montón de dispositivos. Y judicializar a alguien no te lo va a resolver. claro, Y no ahí es va. llegar a la raíz del asunto. Sí, y por otro lado, ahí va. Pedir condenas retrospectivas es tirarse un tiro en la pierna. Por eso digo, las únicas condenas que son retrospectivas, es decir, que nunca prescribe, es esto, lesa humanidad y abuso sexual, y ya te digo, abuso sexual infantil, y hasta ahí, porque fíjate vos lo Mm, que pasó. Si no prescribe, ¿y sabes qué? Es lógico que prescriba, porque no se puede toda la vida estar con eso. Y porque imagínate que ujú. una persona, no sé, que tiene que vivir en Argentina, por ejemplo, si durante 10 años no te atrapan, luego tu crimen prescribe. Y a mí me parece que es bastante justo, si bien a mí no me gusta hablar en términos de lo que es justo y lo que no es justo, porque si durante 10 años te tuviste que esconder, no tuviste una vida estupenda. Sí, ya, fue suficiente. Entonces, medio que está tu condena. Mm. Excepto que me digas que sos multimillonario y que te fuiste a una isla del Caribe, de esas que es tuya, que te la compraste y que estás ahí, que nadie sabe el nombre. Exacto. O sea, al final regresamos a este tema del punitivismo interiorizado, ¿no? Ya no tanto el cómo se ejecuta, sino las personas incluso buscando alternativas no pueden hacerlo porque llegan a esa Porque misma solución no del castigo. transmutaron los valores. Porque Claro. siguen creyendo en cosas como que hay cosas justas y cosas injustas. Y bueno, Pues ahí nos quedamos para reflexionar. No sé si nos quedas algo más que comentar del libro para que la gente se anime a comprarlo, nada, recordarles. eso, recordarles que Nus Libres, que se escribe en francés, después yo en el video lo voy a poner aquí abajo y te lo mando para que lo pongas ahí en la radio, lo tienen y también distribuyen todos los Queenlud a precio mexicano, justamente por esta cuestión. Y que si todo va bien, vamos a hacer playeras como estas. Buenísimo. Pues lo vamos a poner también ahí en las redes de Radio Nopal. Muchas gracias otra vez por tu tiempo, Leonor. No, a vos, Pame, me encanta charlar con vos y bueno, nos vemos prontito. Pronto lo subo, Buenísimo. acordate. ¿Cuándo sale? ¿El jueves? El miércoles.